Hola, buenas tardes. Si les parece, comenzamos. Eh, Veo muchas caras conocidas, aprovecho para saludarlos. Más de uno sabe bastante más que yo en estos temas porque los hemos venido tratando y tratando y tratando, así que es un tema difícil que nos conmueve a todos, pero bueno, aquí estamos. Me imagino que como yo, tratando de adaptarse a esta situación que nos presenta importantes desafíos. La idea La idea hoy es hacer este encuentro participativo, que puedan hacer las preguntas o comentarios que quieran. Inicialmente yo voy a comenzar hablando, voy a realizar una presentación de los temas que entendemos son los centrales, y después ustedes con gusto puedan hacer las preguntas que consideran en los comentarios y vamos a tratar de abordarlos a todos. Eh, Comenzamos hoy este ciclo de encuentros virtuales que hemos dado en llamar Padwan Talks, donde pensamos tratar temas legales vinculados al coronavirus. No casualmente vamos a comenzar con los aspectos laborales, dado el especial impacto que toda la problemática laboral ha tenido en relación al coronavirus. Existen otros encuentros pautados, el de la semana próxima con Pedro Menéndez y Marina Basavilbaso, respecto del impacto de los contratos, y respecto del resto de los encuentros, que entiendo son 8, pueden consultarlos en la página web del estudio, donde también desarrollamos un capítulo especial tratando la temática del coronavirus en profundidad, y donde también se da respuesta a las preguntas frecuentes que el tema genera. Como es obvio, hasta antes de hace 3 meses, nadie literalmente tenía conocimiento que era el coronavirus. Hoy, digamos, no existe persona en Argentina ni en ningún lugar del planeta que esté ajena al coronavirus. Es el tema del día, todos los días, ininterrumpidamente. Virtualmente todas las poblaciones del planeta han estado o están en cuarentena con menor o mayor intensidad. Esto genera un impacto enorme a todo nivel, fundamentalmente humano, económico, social, y como no podía ser de otra manera, en el ámbito de las relaciones laborales. Hoy lo que pretendemos en esta primera presentación es tratar el impacto del coronavirus en las relaciones laborales en la Argentina, intentando hacer foco en qué pueden hacer los empleadores o qué deben hacer en todo caso los empleadores en esta situación. Nuestra intención es tratar el tema de un modo general, evitando entrar en detalles que no les aporten demasiado, y sí concentrándonos en aquellos aspectos centrales. Desde la irrupción del coronavirus se dictaron muchísimas resoluciones de diferente naturaleza y de diferente jerarquía. Decretos, resoluciones, disposiciones administrativas y, como decimos, de diferente naturaleza. Existieron muchas marchas y contramarchas. Marchas y contramarchas me refiero, existieron proyectos de ley o de normas, mejor dicho, que no llegaron a concretarse, otros que llegaron a concretarse aunque no con el alcance que había sido previsto inicialmente. Existieron normas con una vigencia muy limitada en el tiempo. En el plano laboral también se dictaron muchísimas normas, resoluciones, decretos. Existieron disposiciones con vida mínima. Ejemplo que merece destacarse es una de las resoluciones que estableció una diferencia entre aquellos empleados que podían prestar servicios presenciales o remotamente respecto de aquellos que no lo podían hacer. Respecto de estos últimos, la resolución en cuestión establecía que en vez de percibir el salario normalmente, percibirían una asignación no remunerativa, lo que implicaba que a su respecto no se debían realizar aportes y contribuciones. Esto generaba un efecto bastante injusto, dado que la persona que no prestaba servicios estaría en mejores condiciones que aquel que sí prestaba servicios, dado que no solo estaría evitándose la obligación de trabajar, sino que además percibiría un salario sin tener que pagar a su respecto aportes y contribuciones, con lo cual el ingreso de bolsillo iba a ser superior que el que tendría si continuaría a trabajar. Por eso nuestra intención hoy es tratar
respecto de las normas que efectivamente tienen vigencia, evitando referirnos a aquellas que no tienen vigencia, que la tuvieron solo muy efímeramente. Vamos a enviarles luego de la reunión un PowerPoint con un detalle de lo que vamos a tratar acá, y en el que vamos a hacer mención a los números de leyes. En esta presentación vamos a evitar mencionar por números las leyes porque entendemos, o normas, porque entendemos que no ponen nada ni cambian absolutamente. En el marco del coronavirus, o desde la irrupción del coronavirus, se dictaron muchísimas normas. Fundamentalmente, y como carácter general, se dispuso el que se dio en llamar aislamiento social preventivo y obligatorio de todas las personas que estuvieran en Argentina. Esto quiere decir que las personas que estaban o habitaban el país solo podían realizar mínimos desplazamientos orientados a obtener productos de limpieza, alimentación o medicamentos. El resto de la gente, en principio, no podía salir de sus domicilios. En lo que refiere exclusivamente a los empleados, se dispuso que los empleados estarían exceptuados de su obligación de asistir a sus lugares de trabajo, con excepción de aquellos empleados de actividades denominadas esenciales. Las actividades esenciales son un grupo de actividades que el Ejecutivo consideró claves para la economía y para la continuidad de la nación. Por ejemplo, el manejo del Estado, las fuerzas de seguridad, algunas actividades relacionadas con alimentación, limpieza, industrias claves, y se estableció asimismo que ciertas personas o grupos humanos, aun cuando fueran parte de actividades esenciales, estarían exentas de prestar servicios. Mayores de 60 años, embarazadas, inmunodeprimidos, diabéticos o con enfermedades respiratorias, porque se consideraron que este grupo de personas estaría en una situación de riesgo. Respecto de todo el resto de los empleados, básicamente, y como primer concepto, se dispuso que estarían exceptuados de la obligación de prestar tareas. Con excepción de una resolución que tuvo una vida muy corta, como les contaba, el resto de las personas, aun cuando no presten servicios, en principio están obligados el empleador está obligado a pagarles las retribuciones. Las normas también establecieron que en el marco de la buena fe contractual, el empleador debía acordar con el empleado las condiciones en que el empleado pudiera prestar las tareas que tenía asignadas, o de otras tareas que en el marco de la buena fe contractual se consideraran viables. Esto trae como primera consecuencia, o uno de los primeros efectos en el plano de las relaciones laborales que tuvo el coronavirus, es el denominado teletrabajo o trabajo remoto, o también conocido como home office. Antes del coronavirus, se decía que en la Argentina había 1 millón de personas que trabajaban desde sus domicilios, sea parcial o totalmente. Parcialmente, de pronto, era alguien que trabajaba solo el fin de semana, solo un día viernes o algún día de la semana en algún horario, pero que el resto del tiempo trabajaría desde la empresa. Bueno, el coronavirus y toda su problemática, uno de los primeros efectos, como decía, fue establecer que todo el mundo que puede prestar servicios y que no va a su lugar de trabajo por ser su actividad esencial, trabaja desde su casa. Habíamos escrito un artículo con Facundo Del Hoyo de nuestro departamento laboral, antes del coronavirus, obviamente ahora quedó un tanto desactualizado, donde hacíamos un estudio de la situación y donde señalábamos, entre otras cosas, que no existe, y esto perdura al presente, una ley que regule el teletrabajo en Argentina. Existían un par de disposiciones, una del año 2013 del Ministerio de Trabajo, que creaba un programa que se llamaba PROPET, que era de promoción al empleo en el teletrabajo, que, entre otros aspectos, obligaba a acordar a que el empleador debía adherir a un programa y debía presentarlo al Ministerio de Trabajo. En ese contexto debía establecerse los términos y condiciones en que sus teletrabajadores prestarían servicios, y debía establecerse también, entre otros aspectos, el reconocimiento de un importe que el empleador debía reconocer al empleado por los mayores gastos
que el trabajo desde su casa le ocasionaba al empleado. La realidad es que este programa nunca tuvo aplicación práctica. De hecho, ni el Ministerio de Trabajo lo exige, ni hasta donde conocemos los empleadores lo cumplen. También existía una norma de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establecía que el empleador debía denunciar a la administradora de riesgos de trabajo los trabajadores que estaban prestando servicios en teletrabajo o desde sus domicilios, denunciar el lugar en que lo hicieran, el que a todos los efectos legales sería considerando domicilio legal, y le imponía a los empleadores la obligación de proporcionarles elementos de trabajo, entre otras, una silla, un kit para apoyar, una almohadilla para apoyar el mouse de la computadora, le obligaba a otorgar un listado de obligaciones que debían cumplir, que era lo que establecía el Ministerio de Trabajo. Con la irrupción del coronavirus, este tema pasa a tener una importancia mucho mayor. Sigue sin dictarse una ley comprensiva, pero lo que era una primera cuestión del teletrabajo, que prácticamente era, si bien era importante, no era lo central, hoy pasa a ser un tema central que uno supone en el futuro esto va a determinar que se dicte una ley comprensiva y que lo trate debidamente. Otra de las obligaciones de los empleadores es en el marco de la higiene y seguridad en el trabajo. En el marco de la higiene y seguridad del trabajo se dictaron algunas disposiciones. Una muy menor que que resulta de aplicación a las empresas que continúan prestando servicios presencialmente. Obviamente no aplica a las empresas que no están prestando tareas presencialmente. Respecto de esto, obliga a exhibir un documento conteniendo las recomendaciones que las administradoras de riesgo del trabajo le dan a los empleadores. Esto por un lado. Asimismo, se dictó una disposición de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo conteniendo recomendaciones que los empleadores deben cumplir. Las recomendaciones se refieren a 3 o 4 aspectos diferentes. Una de las recomendaciones es qué es lo que deben hacer los empleadores dentro de las empresas. Deben asegurarse que los empleados tengan una distancia de mínimo 1 metro, relacionadas al aseo de los lugares de trabajo, a que los empleados no deban compartir elementos personales, digamos, todo lo que uno viene escuchando y que con sentido común, a partir de todo el conocimiento que hoy todos tenemos, para evitar el contagio. También se establece disposiciones para los empleados en el camino desde y hacia el lugar de trabajo. Por ejemplo, que si los empleados viven a una distancia cercana, que vayan caminando o que lo hagan en bicicleta, que si tienen que tomar medio de transporte que sea la última alternativa, le impone que aquellos empleados que deban de asistir en sus autos particulares los tengan desinfectados, que procuren mantener distancias con otros empleados. También esta norma les obliga a los empleadores a otorgar elementos de trabajo a los empleados que constituyen un kit de salud, concretamente guantes, barbijo y protección ocular. Y dependiendo de las actividades puntuales que desarrollen los empleados, les exige otros requisitos de seguridad. En el plano de la provincia de Buenos Aires se dictó una resolución imponiéndole a los empleadores con localización en la provincia la realización de un protocolo que deben seguir, que en cuanto a su contenido tiene este mismo contenido, que es el de cumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo. En el plano de la capital federal están estas recomendaciones que, como decía, estrictamente hablando no son imposiciones, pero sí recomendaciones. La realidad es que cualquier empleador tiene la obligación de asegurar a los empleados que no se enfermen. Quiere decir que si un empleador no cumple con estas recomendaciones, si un empleado después se enferma, va a ser bastante fácilmente acreditable que el empleado se enfermó por el incumplimiento del empleador. Con lo cual, una de las primeras recomendaciones para cualquier empleador en estos momentos
cuya actividad pueda ser desarrollada desde la empresa, o lo que vaya a suceder en el futuro, es seguir estas recomendaciones. Cabe aclarar que estas recomendaciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo fueron establecidas mientras las empresas puedan prestar servicios. Es claro que cuando vuelva a la actividad, vaya a saber uno con qué alcance va a volver la actividad, van a tener que cumplirse con estas recomendaciones. Después, ahora vamos quizás a lo que seguramente es el aspecto más saliente y central de qué posibilidades tienen los empleadores en el marco del coronavirus. Y voy a comenzar señalando cuál es el contexto legal de las obligaciones de los empleadores. Hoy existe una obligación legal que establece que por el plazo de 60 días, o sea, con vencimiento el 30 de mayo, los empleadores no pueden despedir ni suspender empleados. Una aclaración inicial. No pueden suspender a los empleados unilateralmente. Marco una diferencia entre la suspensión unilateral, que es la que está prohibida, y la suspensión concertada con el empleado. Conforme a la suspensión unilateral, el empleador decide suspender al empleado, el empleado no trabaja durante el periodo que el empleador lo suspende, y el empleado no cobra nada, y el empleador no le paga nada. La propia normativa que establece la prohibición de los despidos y suspensiones deja salvo el derecho de los empleadores de acordar con el empleado suspensiones concertadas. Las suspensiones concertadas son algo totalmente diferente y son suspensiones en cuyo contexto el empleado y el empleador, reconociendo que existe una situación de crisis, llegan a un entendimiento por el cual el empleado deja de prestar servicios y el empleador le paga algo a cambio. Este algo a cambio es lo que se llama asignación no remunerativa. La asignación no remunerativa tiene la característica de que importa el no pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. Voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a entender la enorme diferencia entre un salario y una asignación no remunerativa. Tomemos el ejemplo de un empleado que, por ejemplo, gana 1.000. Si un empleado gana 1.000, al empleador, este empleado le cuesta más o menos 1.300, porque tiene aproximadamente 300 pesos en concepto de contribuciones patronales. Ese empleado que gana 1.000 y que al empleador le cuesta 1.300, se lleva a su casa aproximadamente 830 pesos. ¿Por qué? Por el impacto de los aportes personales a cargo del trabajador. Volvemos al tema. Un empleado que gana 1.000, al empleador le cuesta 1.300 y el empleado se lleva a la casa 830 pesos. Las asignaciones no remunerativas son importes que no implican el pago de aportes y contribuciones. Traducido al ejemplo que le poníamos, vamos a suponer que se pacta una asignación no remunerativa de pesos 700, el empleado recibe 700 pesos. Un poco menos, sí, que el importe que hubiera percibido de haber percibido el salario neto al que tenía derecho. Pero para el empleador hubiera representado o resulta una diferencia económica muy significativa, dada que tiene que pagar 700 y no tiene que pagar 1.300 pesos. Aclaro que estas suspensiones no remunerativas están establecidas hoy por el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Quienes están en el tema lo conocen por ser muy conocida esta norma. Cuando vino la época de la crisis del año 2002 y en toda esa época, se había establecido una práctica, sin que exista entonces una norma, conforme la cual empleados y empleadores llegaban a un entendimiento por el cual se pactaba una asignación no remunerativa, iban y la firmaban ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo homologaba estos acuerdos y después ya estaban directamente en práctica. Esta práctica, que se impuso ante la inexistencia de ninguna norma, tiempo después fue volcada en el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Quiere decir que aquí ahora la normativa que existe en el marco del coronavirus te dice que no podés despedir, no podés suspender, y sí se pueden acordar suspensiones concertadas.
para terminar complementando el marco legal, señalamos que sí sería posible entre un empleado y un empleador acordar una desvinculación de modo acordado, una desvinculación por mutuo acuerdo. Es posible que el empleado renuncie. Es posible también la implementación de un plan de retiro voluntario, porque en definitiva no hay despido de por medio, y para completar el marco legal existen discusiones de qué sucede cuando se trata de empleados que están en vigencia del periodo de prueba o empleados eventuales. Ahí hay quienes dicen que no, pero nosotros nos inclinamos a pensar que no se trata de despidos propiamente dicho, dado que la desvinculación de un empleado en periodo de prueba no implica despido. Y también creemos que si se agota la eventualidad, tampoco estamos técnicamente ante un despido, sino la conclusión de la eventualidad que autorizaría al empleador a discontinuar la relación laboral. Pero bueno, hasta aquí vamos con lo que es el aspecto legal. Ahora, ¿cómo aplica esta cuestión legal planteada en abstracto a la situación que tienen las diferentes empresas? Y aquí hay diferentes situaciones. Existen empresas cuya actividad ha sido gravemente afectada. Por ejemplo, nadie le puede dudar, la actividad del turismo. ¿Quién puede dudar que la actividad del turismo está gravemente afectada? Similar situación, los hoteles. ¿Quién puede dudar que los hoteles hoy están gravemente afectados y con muchísimo menos actividad, por no decir nula actividad comparada con la que tenían antes? Tenemos en el otro extremo algunas actividades que continúan más o menos en los mismos términos y alcances que tenían antes del coronavirus. Ciertamente la situación en uno y otro caso es absolutamente diferente. En el medio hay una enorme cantidad de grises donde tenemos empresas, por ejemplo, declaradas esenciales y que como tales en principio continúan, pero que se han visto afectadas. Por ejemplo, empresas de salud, donde si bien es cierto que no pueden, estas empresas de salud, si bien es cierto que no pueden, que han sido declaradas esenciales y que como tales continúa su actividad, la realidad es que no pueden realizar intervenciones quirúrgicas y muchas otras actividades que desarrollaban habitualmente, con lo cual desde el punto de vista práctico su actividad se ha visto notablemente resentida. Existen empresas, por ejemplo, que prestan servicios a terceras empresas. Ejemplo, empresas de limpieza, empresas de seguridad, empresas de alimentación institucional que le prestan servicios a terceras empresas y que algunas de estas terceras empresas son declaradas esenciales y como tal continúan operando y otras no tienen ninguna actividad. Entonces, esta empresa tiene algunos empleados que continúan desarrollando su actividad más o menos de la misma forma que lo hacían antes y otro grupo de empleados o sectores que no desarrollan prácticamente actividad. Aún las empresas que no están desarrollando actividad necesitan tener sectores de administrativos que lleven a cabo el mantenimiento de la actividad, en fin. ¿Qué quiere decir? Que existen empresas y empresas, situaciones y situaciones, y que aún dentro de las empresas nada es tan lineal. Entonces, debe analizarse cada caso puntual para advertir cómo debe implementarse o qué es recomendable ante esta situación. Después, y como gran lineamiento, sin entrar a casos puntuales, uno diría que respecto de los empleados que continúan prestando servicios normalmente, el empleador en principio debería continuar pagándoles el salario. Gran lineamiento. Ahora vamos a ver alternativas posibles. Respecto de los empleados que no prestan ninguna tarea, en principio, por la normativa existente hasta hoy, el empleador debería continuar pagándoles el salario. Insisto, lo repito, respecto de los empleados que no prestan tareas conforme la normativa hoy existente en el marco del coronavirus, debería continuar pagándoles el salario. Sin embargo, sería deseable para el empleador arribar a un acuerdo con el empleado por el cual se establezca una asignación no remunerativa, donde se ponga en blanco sobre negro que el trabajador no va a prestar tareas
y que a cambio va a percibir una asignación no remunerativa que evite el pago de aportes y contribuciones por una tarea que efectivamente no se está prestando. Pueden existir empleados que no vayan a prestar tareas de una manera dividida. Ejemplo, un empleado que normalmente trabajaba 48 horas semanales y que hoy su actividad se la demanda en la mitad de su prestación de servicio habitual. En ese caso, se puede pactar que respecto de la parte o la porción de su actividad en que el empleado continúa prestando servicios, se le pague el salario de la forma habitual. Y respecto de la porción o el segmento que no presta servicios, se pacta una asignación no remunerativa. También es posible, y esto se ha dado, respecto de empleados en esta misma situación, es decir, cuya actividad se haya visto notablemente reducida, pactar una reducción de la jornada laboral con reducción proporcional del salario. Estas serían las alternativas que pueden existir. Una aclaración que puede parecer obvia, pero siempre es bueno hacerla, es que que en todos los casos de un empleado que continúe prestando tareas, que trabaje, no es factible implementar una suspensión concertada. La suspensión aplica única y exclusivamente respecto de empleados que no presten tareas y no respecto de empleados que sí presten tareas, porque de pactarse una suspensión respecto de quien sí presta tareas, a los fines prácticos sería una suerte de defraudación al Estado, dado que no se le realizarían aportes y contribuciones respecto de salarios. Hasta aquí, lo que venimos sacando en conclusión es que lo deseable para todos los empleadores, respecto de empleados que no presten servicios, es acordar el pago de una suspensión no remunerativa, en cuyo contexto se establezca que el empleado no presta servicios y que a cambio perciba una asignación no remunerativa. Me adelanto a señalar algo que vamos a tratar a la brevedad, que es que existe el programa de asistencia a la producción y al trabajo establecido por el Estado, donde se contempla como uno de los beneficios posibles el descuento de hasta el 95% de las contribuciones patronales. Me adelanto a señalar que mientras este beneficio depende de la decisión de un tercero, que es el Estado, que puede o no otorgarlo según el criterio que el propio Estado establezca, la posibilidad de establecer una suspensión concertada permite al empleado y al empleador disponer cuál es la situación, y el efecto práctico sería el mismo o aún mejor, dado que se evita el pago de los aportes y contribuciones respecto de tales empleados. Ya no se está expuesto a la decisión del tercero, que es el Estado. Una vez establecido cuál es el marco legal y cuáles son las posibilidades, está la cuestión de la implementación práctica. El tema de la implementación práctica tiene una cantidad de desafíos enormes. ¿Por qué? Viene el caso de recordar qué es lo que sucede en condiciones normales. Cuando un empleador está en una situación de crisis económica, se reúne con el empleado o con el gremio que representa al empleado y le dice: mirá, estoy teniendo una grave crisis económica, no puedo pagarte los salarios, me voy a ver obligado o a despedirte o a suspenderte unilateralmente y no pagarte nada, y eventualmente te ofrezco, como forma de pasar esta cuestión, llegar a una suspensión concertada. En este caso, el empleador no tiene la posibilidad de decirle al empleado: tengo la posibilidad de despedirte. El empleador no tiene la posibilidad de decirle al empleado que lo puede suspender. En este contexto, el empleado puede pararse y decir: ¿por qué yo, empleado, voy a aceptar la suspensión de mi relación laboral y percibir una asignación no remunerativa si, quedándome parado en mi casa, voy a cobrar igualmente el salario? Un tema que también venía dificultando la implementación de acuerdos era que estaba pendiente, ahora ya se estableció, estaba pendiente el programa de asistencia a la producción y al trabajo del Estado. Entonces, parte del razonamiento era: ¿por qué el empleado iba a firmar una suspensión concertada con su empleador si probablemente el Estado iba a terminar pagando la totalidad del salario del empleado? No sentía el empleado que
dado que el Estado se estaría haciendo cargo de los salarios del empleado, no tenía por qué aceptar que el empleador le pagara menos. Todas estas cuestiones terminaron dificultando y demorando la implementación de muchos acuerdos. Finalmente, es tan enorme, tan fuerte y tan significativa los efectos que viene generando el coronavirus en el mundo del trabajo, que hoy todo el mundo está entrando en razones y se están firmando acuerdos de suspensiones concertadas. Es decir, pese a los reparos que pudieran tener los empleados y pese a los reparos que pudieran tener las organizaciones gremiales, se están implementando estas suspensiones concertadas. Y aquí cabe mencionar el cómo se implementan estas suspensiones concertadas. Se pueden implementar individualmente o colectivamente. Individualmente es cuando un empleado va con su empleador y llega a un acuerdo. Esto sería viable en un establecimiento de poquísimos empleados y donde todos puedan verse. El tema empieza a ser menos claro y menos lineal cuando estamos frente a establecimientos más grandes, y ni que hablar donde el establecimiento está amparado por un convenio colectivo de trabajo, donde obviamente existe un gremio que de alguna manera defiende a los trabajadores. En este punto hay algo muy importante que tiene directa incidencia en toda la cuestión. Los diferentes gremios que representan a diferentes actividades, metalúrgicos, gastronómicos, agentes de propaganda médica y demás, han llegado a acuerdos con los empleadores en cuyo marco se establecieron o acordaron suspensiones concertadas. ¿Qué quiere decir? Que los propios gremios son absolutamente conscientes de toda esta problemática que viene teniendo del coronavirus y de la falta de trabajo. Merece destacarse especialmente el de los agentes de propaganda médica, que se firmó, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, por el cual se estableció, en línea con algo que yo venía señalando antes, que los empleados iban a continuar prestando servicios en el 20% de las horas que lo hacían hasta ahora, y que en el 80% de su actividad estaría suspendida. Respecto del 20% en el que continúan prestando tareas, continuarían percibiendo el salario de la misma forma que lo hacían. Y en tanto la actividad fuera suspendida, iban a percibir una asignación no remunerativa. Idéntica situación sucede con otros gremios como metalúrgicos, UTEDIC y otros gremios más que están tratando esta cuestión. Y merece destacarse muy especialmente que el día 27 de abril, es decir, antes de ayer, se llegó a un pacto entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, a instancias de una presión que desde hace tiempo venía haciendo la CGT, de que en ningún caso las suspensiones concertadas fueran por importes inferiores al 75% del salario. Y en el caso de señalar que había unos cuantos acuerdos donde se habían establecido reducciones de salario del orden del 50, 60 y 70%. Precisamente por la ayuda del Estado y para no afectar a los empleados, la CGT venía siendo bastante insistente y metiendo presión para que esto no sucediera. El acuerdo lo que establece, y esto es importante, es que es del 75% del salario neto del empleado. ¿Qué quiere decir? Que el 75% del salario neto equivale aproximadamente al 64-65% del salario bruto, asumiendo que el salario neto es luego de realizarse aportes y contribuciones. O, mejor dicho, luego del descuento de los aportes personales que hace el trabajador. Quiere decir que hoy, y hacia lo sucesivo, cualquier acuerdo que pretenda realizarse mínimamente debería respetar esta disposición y no ser inferior al 65% del salario bruto del empleado o al 75% del salario neto. Esta norma es una recomendación, este acuerdo no es una norma, es una recomendación. Si bien es una recomendación, uno supone que el Ministerio de Trabajo va a tomar nota de la cuestión y que probablemente
pueda establecer reparos a un acuerdo que se celebre en importes de reducciones que penetren este piso que establece. Por ahora no hay ninguna norma que establezca cuál es el porcentaje que va a homologar el Ministerio de Trabajo, pero este acuerdo vía CGT indudablemente va a tener efectos y seguramente se establezca como piso hacia lo sucesivo. Cuando una empresa se encuentra dentro de una actividad a cuyo respecto el gremio implementó por la actividad suspensiones concertadas, no sería necesario, respecto de los empleados que trabajen en esa empresa, la implementación por escrito individualmente de acuerdos con cada uno de los empleados. Sí sería deseable, por una cuestión, si se quiere, de prolijidad, que se presente en el Ministerio de Trabajo un listado de los empleados alcanzados por convenio que se encuentran incluidos dentro de los cuales se ha suspendido su actividad a cambio del pago de una asignación no remunerativa. Existen empresas que, como no podía ser de otra manera, tienen empleados de convenio y fuera de convenio. El acuerdo establecido en el marco del convenio, como es obvio, resulta de aplicación exclusivamente a los empleados de convenio, no resultaría de aplicación a los empleados fuera de convenio. Ahora bien, de tratarse de una empresa en esta situación, no sería razonable que llegara a un acuerdo con los empleados fuera de convenio de un importe muy diferente respecto de los empleados de convenio. Es decir, pueden existir situaciones que merezcan un tratamiento diferente y que obviamente habría que analizar en cada caso concreto, pero como consejo general, si se quiere, uno diría que debería mantenerse razonablemente una similitud de situaciones entre los empleados de convenio y los empleados fuera de convenio. Más allá de los acuerdos con los empleados, sea individual o colectivamente, que se estuvieran suscribiendo al presente, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, dado que no se sabe cómo se va a desarrollar la actividad y qué va a suceder de aquí en adelante, es probable que después tengan que posponerse, hacerse extensiones y demás, porque la realidad es que nadie sabe qué tanto puede llegar a durar y qué tan rápidamente y con qué extensión se va a reanudar la actividad. Hasta aquí lo relacionado con la situación de los empleadores respecto de sus empleados. Por último, vamos a abordar el tema del programa de asistencia al trabajo y a la producción. El programa de asistencia al trabajo y a la producción lo establece el Estado. Lo estableció a partir de algunos decretos que luego fueron modificados. Inicialmente, el decreto inicial hacía mención o trazaba diferencias según la empresa tuviera más o menos de 60 empleados y según si la empresa tenía más o menos de 100 empleados. Para las empresas que tenían más de 60 empleados, si pretendían una reducción en el pago de las contribuciones patronales, tenían que llevar a cabo el procedimiento preventivo de crisis adaptado a la situación, que nunca llegó a aclararse en qué consistía esta adaptación, pero bueno, era lo que establecía, y después establecía una diferencia respecto de si las empresas tenían más o menos de 100 empleados. Las que tenían menos de 100 empleados accederían al pago del 50% del salario bruto del empleado, de entre el 50 y el 100% del salario bruto del empleado, con un mínimo, con un máximo equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Y respecto de las que tenían más de 100 empleados, se les otorgaría lo que se denomina el REPRO. El REPRO es una ayuda del Estado que requiere el llevado a cabo de un procedimiento y que era de entre 6 y 10 mil pesos. Ambos sistemas resultaban de aplicación exclusivamente a los empleados alcanzados por convenio. Esta norma fue luego modificada y básicamente la norma actual lo que establece es un sistema único para todas las empresas, con excepción de aquellas que tuvieran más de 800 empleados. Básicamente consiste la ayuda del Estado, la postergación o reducción de contribuciones patronales, o hoy es el pago de lo que denomina el salario complementario.
Adicionalmente contempla otros dos beneficios que no resultan de aplicación a empleados, que sería créditos a tasa cero y subsidios por desempleo. En lo que tiene que ver con los empleados, establecía básicamente que las empresas gravemente afectadas por el coronavirus, que tuvieran una enorme cantidad de empleados afectados o un aislamiento, es decir, imposibilitados de servicio, y que su facturación al 12 de marzo de este año haya sido gravemente afectada, podía pretender que se le otorguen los beneficios que contemplaba. ¿En qué consiste el beneficio de asistencia al empleo? Es de un importe equivalente al 50% del salario neto del empleado del mes de febrero, con un mínimo de un salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el orden de los 17.000 pesos, y un máximo de 2 salarios mínimos vitales y móviles. Este importe tomaba en cuenta el valor del salario neto que había percibido el empleado en el mes de febrero, y consideraba que el salario neto debía entenderse el 83% del salario bruto del empleado. Para que esto pudiera ser posible, la empresa tendría que haber estado gravemente afectada por el COVID-19, el número de empleados tendría que tener un número significativo de empleados imposibilitados de prestar servicios, Después, las disposiciones también contemplaban la postergación del pago de contribuciones patronales. Esto ya lo está otorgando al momento la FIP, al ANSES, muchas empresas de hecho han podido postergar el pago de sus contribuciones, y se están analizando los casos de empresas que pueden acceder al pago de hasta el 95% de la reducción de las contribuciones patronales. Establecía, volviendo, al tema de la asistencia en el pago del salario, que las empresas que tuvieran más de 800 empleados debían cumplir requisitos adicionales a los generales que se establecen para todas las empresas. Concretamente, que no podrían distribuir utilidades, que no podrían adquirir títulos en pesos que después lo vendieran y lo transferieran al exterior, apunta al contado con liqui claramente, y que no se pudieran hacer erogaciones respecto de sujetos que estuvieran situados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación. De todo lo precedente, llegamos básicamente a las siguientes conclusiones, en el marco de toda la situación del coronavirus, que afecta muy especialmente las relaciones laborales, que con excepción de ciertas actividades, el resto de los empleados están exceptuados de prestar servicios, que sea que los empleados estén o no exceptuados de prestar servicios, los empleados tienen derecho al cobro del salario, que las empresas deben cumplir ciertas obligaciones de higiene y seguridad relacionadas con la limpieza de las instalaciones y del distanciamiento entre los empleados, que se pueden implementar acuerdos de desvinculación, de suspensiones concertadas, para que el empleado no trabaje y a cambio perciba una suspensión, perciba una asignación no remunerativa. De hecho, existen muchos acuerdos suscritos tanto de modo general a través de gremios como individualmente entre empresas y empleados. Los despidos y suspensiones están prohibidos hasta el 30 de mayo, y el Estado ha establecido un plan de ayuda a las empresas. Y bueno, hasta aquí la presentación, y estoy a disposición para preguntas que pudieran querer realizar. Te hago una consulta, Enrique. Sí, ¿cómo estás? Bien. Gustaría conocer un poco más en detalle, aún no hemos sido notificados de si nos van a otorgar el beneficio o no del salario compensatorio. Se escucha con mucho eco. Pero de ser así,
quería saber cómo sería el cálculo. Es sobre el 83% y ahí hay que calcularle los dos salarios mínimo vital y móvil de cada persona. El tema sería así. El empleador en el mes de febrero denunció en el 931 el salario del empleado. Hay que tomar el 83% del salario del empleado. Este es el salario que debe tomarse en consideración, y si ese salario es inferior a un salario mínimo vital y móvil, se toma como mínimo el salario, siempre un salario mínimo, se toma el 50%, del salario del empleado. El salario del empleado es el 83% del salario bruto, según lo que denunció en la ANSES al mes de febrero. Con un mínimo de un salario mínimo vital y móvil y con un máximo de 2 salarios mínimos vitales y móviles. No sé si fui claro. Sí, gracias. Enrique, ¿cómo te va, Enrique? Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Perdón, te molesto un segundo, te hago una consulta. Ese 80, la verdad que no alcancé a ver bien en la 591. Si ese 83% que tomás, ¿lo tomás sobre el remunerativo más no remunerativo o solo sobre el remunerativo? Bueno, la norma no lo dice con todas las letras, dice que es la remuneración informada por el empleador en el 931, las prácticas del 9 de febrero. Lo único que puede haber denunciado el empleador como salario es lo remunerativo. Quiere decir que yo entiendo debería ser exclusivamente lo remunerativo, porque lo que no es remunerativo no aplicaría. Ok, perfecto. Henry, te leo una pregunta del chat y fíjate si cuando alguien te habla apagás vos el micrófono para evitar el eco. ¿Cómo no? Dice, ¿sugiere o no intentar la homologación de acuerdos de suspensión remunerada? Bueno, el tema aplica de esta forma. Cuando estamos ante una actividad donde el gremio de la actividad, por ejemplo, UTEDIC, llegó a un acuerdo de suspensiones concertadas, no sería necesario que respecto de cada uno de los empleados se firme un acuerdo y se presente al Ministerio de Trabajo para su homologación. En ese caso no sería necesario. Si estamos ante una actividad cuya gremio no hubiere suscrito el acuerdo, yo creo que no quedaría otra alternativa más que presentarlo al Ministerio de Trabajo. Similar situación se presenta respecto de empleados fuera de convenio. Admito que el artículo 223 puede llegar a dar lugar a la duda, y hay quienes sostienen que no sería estrictamente necesario presentarlos al Ministerio de Trabajo. Por una cuestión de prolijidad, y dado que una empresa generalmente no tiene nada que esconder, parecería razonable y preferible presentar los acuerdos al Ministerio de Trabajo. Enrique, buenas tardes. Mi nombre es Gastón. Te molesto con una consulta, no nos conocemos personalmente. Soy cliente del estudio del sector corporativo, digamos, pero te hago una consulta en mi carácter de no especialista en materia laboral. Muy en línea con lo último que acabas de apuntar, confirmame si hago bien en entender que en el caso de una empresa completamente no convencionada, que tome la decisión de llevar a cabo o concertar justamente suspensiones concertadas con, quizás no todos, pero un grupo representativo de su plantel, en ese caso, desde luego, habría que ir al ministerio a solicitar homologación, ¿verdad? Yo entiendo que sí. Vuelvo a decirte, la norma para muchos deja lugar a la duda de si debe o no hacerse la presentación y solicitarse la homologación en el Ministerio de Trabajo. Ante la duda, a mí me parece siempre deseable. Muchas gracias. Nada. Acá hay una pregunta que dice, acuerdos de reducción de salarios para personal doméstico. ¿Esto deben homologarse? Bueno, es una excelente pregunta que no quiero mentir, Michelle, no tengo la respuesta. El personal de servicio doméstico tiene un sistema, en el más amplio sentido de la palabra, muy diferente al sistema de los empleados habituales,
con lo cual uno diría que, y para serte franco, no vi un acuerdo de reducción, más que de salarios. Entiendo que si es una reducción de salarios, no habría que presentarlo en ningún lado. Si estamos entendiendo como acuerdo de reducción un acuerdo de suspensión concertada, desconozco si el Consejo del Servicio Doméstico está aceptando la implementación de este tipo de acuerdos. No tengo conocimiento siquiera de que exista la práctica. Acá hay una pregunta que si las limitaciones a la distribución de dividendos y contado con liquidación aplica solo a aquellos empleadores de empresas de más de 800 empleados. Efectivamente, aplica exclusivamente a las empresas de más de 800 empleados. Acá hay otra pregunta que dice, saliendo un poco del tema individual, ¿cuál es tu visión sobre la suspensión de plazos en las consignaciones obligatorias que estaban dictadas pre-aislamiento y vencieron durante el aislamiento? Bueno, es digamos, Santiago, es uno de los grandes desafíos que hoy nos presenta la realidad legal argentina. Y no me animo a ser concluyente en una respuesta, para ser muy sincero. La realidad es que existen muchas actividades que quedaron ahí a mitad de camino, donde se han estado estableciendo disposiciones ajustándolas. Entiendo que deberá primar el criterio del funcionario actuante y de las partes. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, les agradezco muchísimo a todos por haber estado presentes y desde ya, como les decía al comienzo, los invitamos a participar en los nuevos encuentros que a partir de la semana próxima van a estar realizados los otros integrantes del estudio, puntualmente Marina Becerril Vaso y Pedro Menéndez, sobre aspectos en contrario.